continuación nos acompaña a Joan Roig. Joan Roig es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y fundador junto a Enric Batlle de Batlle i Roig Arquitectes desde 1981. Ha impartido clases de proyectos arquitectónicos en la misma escuela desde el 84, así como el Máster de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Politécnica de Cataluña y de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. Ha sido profesor invitado en las escuelas de arquitectura de Rotterdam, Delft, Venecia, Génova, Estambul, Washington, la Universidad de Illinois en Chicago o la Escuela Superior de Paisaje de Versalles. Cabe destacar su labor como jurado, tanto de concursos nacionales como internacionales. Ha sido vocal de cultura de la demarcación de Barcelona del Colegio de Arquitectos, consultor de la Comisión Mixta de la editorial Gustavo Gili y miembro de la Comisión de Arquitectura del Ayuntamiento de Barcelona. El estudio de Batlle i Roig cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 100 profesionales en sus filas que trabajan desde la arquitectura, el urbanismo y la arquitectura del paisaje como herramientas para mejorar las ciudades. Hoy nos acompañará con una charla titulada Tipología e Industria, donde abordará desde su experiencia profesional cuestiones relativas a la planificación urbana. Sin más, le cedo la palabra. Gracias. A ver, ¿se oye? Nuestro despacho es un despacho que durante mucho tiempo y aún todavía trabaja en temas de paisaje y temas de planificación urbana. Ese es nuestro, seguramente por la parte por la que más se nos conoce. Cuando me invitan a algún sitio, generalmente, si voy a contar un edificio, se sienten desilusionados porque lo que esperan es ver un parque, amapolas, flores y mariposas. Y es una parte que en nuestro despacho tiene un peso muy importante. Son aproximadamente como 40 personas, de las 100 y pico que somos, 40 personas trabajando específicamente en planeamiento y en paisaje. Hoy vengo a hablar de arquitectura, pues porque quizás a pesar de que siempre hemos trabajado en edificios, desde el 2008 nuestra relación con una de las empresas más importantes de España nos ha hecho trabajar en arquitectura y sobre todo en un tipo de arquitectura industrial que yo creo que nos ha abierto un camino y nos ha abierto unas maneras de entender las cosas no distintas, porque ya estaba en el inicio, pero sí con un cierto interés, compañero del interés que tiene para nosotros el paisaje. Antes de empezar con eso, y un poco, como ha dicho Ignacio muy bien, una pequeña reflexión sobre el tema que tenéis. Yo no puedo decir otra cosa que es paisaje, paisaje, paisaje. Verde por defecto, naturaleza por defecto, agua y energía. Eso es lo que necesita cualquier ciudad antes de empezar a repensar un área. Por suerte vosotros, esta área que tenéis es un área que ya tiene una conformación en sí misma, ya lo comentábamos con Ignacio, tiene unas alturas que están muy bien, tiene una disposición de espacio vacío lleno que está muy bien, es tal como está ahora, es lo más parecido a una ciudad que cualquier arquitecto podía dibujar. Por tanto, tiene una presencia y tiene una preexistencia que a cualquiera de nosotros como arquitecto, pero también a cualquiera de nosotros como paisajista o como medioambientólogos, nos ayudaría a pensar ese sitio para ser habitado, y al mismo tiempo es un lugar tremendamente ¿cómo se llama? Envenenado por todos los líquidos que debe haber, por todos los elementos pesantes que debe haber en el suelo. Por tanto, es un lugar que requerirá una limpieza fundamental, que no puede pasar por un recubrimiento de lo que hay, sino estamos hablando de extracción y limpieza de un suelo, estamos hablando de recuperación de fluidos inferiores, etcétera, etcétera. Nosotros, en ese sentido, en nuestro proyecto quizás estrella para mucha gente, que es la recuperación del vertedero de basuras del Garraf, consistió precisamente en trabajar suelos contaminados, que aún hoy, después de 18 años
de empezar el proyecto, los suelos siguen estando contaminados y siguen produciendo gases hacia el exterior. Por tanto, yo recomendaría a quien vaya a trabajar en ese lugar que más allá de la arquitectura, que es un tema fundamental, que más allá de los trazados urbanos, que son fundamentales, trabajase sobre la calidad del suelo existente, la calidad del agua del subsuelo existente y el verde por defecto que ese lugar debería de tener. A partir de ahí, buena suerte a quien vaya a hacerlo y buena suerte a quien vaya a construirlo y a mantenerlo. Yo voy a hablar de... A ver cómo se aprieta esto, que no me equivoque. Por aquí, no, error. Aquí, ya está. Sí, yo voy a hablar de un momento de nuestro despacho, hacia 2008, donde aparecen unos encargos que no tienen nada que ver con lo que nosotros habíamos hecho hasta ese momento, que son encargos de edificios industriales de grandísimo tamaño. Hablamos de edificios que pueden tener 300 metros de largo por 100 metros de ancho y que tras enunciarnos el primero ya aparece un segundo y inmediatamente un tercero para ser construidos en lugares muy específicos, en polígonos industriales. Por tanto, eso significa para nosotros centrarnos en qué significa la arquitectura en ese tipo de sitios. Mi socio y yo somos personas de los 80, por tanto, educados básicamente por Rafael Moneo, como también supongo que vosotros, y educados en la academia, ¿no? A pesar de que, evidentemente, con el tiempo uno se aleja, sobre todo formalmente, de esos aspectos, en lo más intrínseco yo creo que somos unos posmodernos, en el sentido de gente que se forma en la academia y con los criterios académicos que en los años 80 imperaban en Barcelona, que es no solo Pevsner, que lo leíamos todos, sino evidentemente Rafael Moneo, ¿no? Y sus criterios sobre la tipología, que es una cosa que siempre nos han servido cuando hablamos de oficinas y trabajamos en oficinas, pero también cuando hablamos de parques. Nosotros hemos conseguido entender el parque como una tipología de espacio y, por tanto, tiene unas características tipológicas que lo hacen repetible, cosa que seguramente arquitectos más jóvenes que nosotros no pueden ni siquiera plantearse la tipología como un instrumento de trabajo, ¿no? Pero, en nuestro caso, no solo por Rafael Moneo, sino también por Ignasi Solà Morales, que fue nuestro profesor en el último curso junto con Moneo, pues para entendernos, los dos ejercicios que nos puso, uno en cada trimestre, Ignasi Solà, fueron uno, estudiar la fábrica como tipología y el otro, estudiar el teatro como tipología. Yo, en una escuela ahora, le pongo a un alumno que me estudie la tipología de una fábrica y seguramente va a dirección a protestar como si hubiera fumado en clase, ¿sabes? Y a denunciarme por contaminar el aire de la clase de la arquitectura con palabras como tipología. Pero para nosotros es un instrumento muy básico, ¿no? La fábrica, que es de lo que vamos a hablar, el primer problema que tiene como tipología es la ausencia de lugar. A diferencia de, por ejemplo, el teatro, que siempre, el teatro clásico, siempre se instala en un lugar en el que hay una plaza, hay una avenida, por tanto hay un contexto, etcétera, etcétera. La fábrica carece de contexto y esa es precisamente casi su definición. La fábrica, el contexto de la fábrica es la producción que tiene la fábrica. Por tanto, el interior de la fábrica, el programa, ya sea en tanto a producción, es decir, en tanto a las máquinas que debe llevar al interior, como al producto que en su interior se fabrica, ¿no? Para empezar por lo más básico y muy cercano a nosotros, la colonia Güell, ¿no? La fábrica de la colonia Güell, no la colonia habitada, que es lo que veis arriba, sino los edificios de la fábrica, ¿no? Son contenedores de ladrillo, que es con lo que se construían los edificios en ese momento, con ventanas regulares ligadas a la estructura con que se construían, a las dimensiones de la estructura, y con
sin ninguna referencia al lado norte, sur, este, oeste, o calle, interior, plaza, parque. Es un objeto de igual calidad en los cuatro lados y que se instala solo refiriéndose a cómo va a ser su interior, porque en tanto si las máquinas, como en este caso, tienen una energía centralizada que se mueve o por vapor o por corriente, en ese caso por vapor, pero en otras fábricas de Cataluña por la corriente del río, etcétera, etcétera, con cadenajes que van moviendo cada una de las fábricas. Y en el que la gente no es la escala del interior. La escala interior son precisamente las medidas de esas máquinas que producen en ese caso es un textil, ¿no? Pero si avanzamos, igualmente las fábricas, por ejemplo, el Lingotto en Turín, la forma de la fábrica no es más que la forma de la producción de los coches, llegando al extremo de que la producción se encadena planta sobre planta hasta llegar a la última planta, donde el vehículo es probado en un circuito cerrado sobre sí mismo. Por tanto, es un edificio que tiene que ver con la producción, ¿no? En los años 60, en Cataluña, quizás el modelo más importante de fábrica es la SEAT. La SEAT organiza cerca de Barcelona, en Martorell, un polígono de un tamaño que nosotros en España, en Cataluña no se había visto nunca. Los polígonos eran realmente y inaugura una situación que es la del vehículo en el polígono, ¿no? Que es los grandes aparcamientos de vehículos, en este caso no solo de los trabajadores, sino también de los vehículos que se producían, ¿no? Por tanto, el espacio de un polígono es en un lugar en el territorio que se cierra con una valla, por tanto se aleja totalmente, y que se implanta dejando espacios vacíos y llenos con piezas de producción y piezas o bien de aparcamiento o bien de almacenaje al exterior, ¿no? La mayor fábrica del mundo es la Boeing, que está en Seattle, que es en sí mismo un no lugar. Carece de exterior, porque incluso la gente en esa fábrica tremendamente secreta, hay que pedir un visado para poder entrar, etcétera. El aparcamiento de la gente que trabaja está en el interior, para que no haya posibilidad de que alguien atente contra el vehículo exterior de un trabajador, y en cada uno de estos hangares, que creo que son 3, 6, 9 o 10, se produce una cadena de aviones, ¿no? No hay lugar, la fábrica es el lugar. Y ya, como último ejemplo de fábricas en no lugares, Tesla. Esto es un solar que se compró, yo le llamo un solar, que se compró Tesla y empezó edificando esto y acabó edificando, que todavía no ha acabado, con la intención de acabar edificando todo el solar, excepto los laterales, que se convierten también en aparcamientos. Bueno, a partir del año 2008 nosotros tuvimos básicamente 3 encargos de la firma Inditex para 3 compañías pertenecientes a la firma. Massimo Dutti, que debía... Ahora sí que puedo señalar, ¿no? Eso es para señalar. Perdona que me levante. A ver si lo hago bien. Sí, ¿no? A ver, que lo haga bien todo. Sí, creo que sí. Esto es Massimo Dutti cerca de Barcelona, en Tordera. Esto es Pull&Bear en Narón, Galicia. Y esto es en Sardañola del Vallès, un polígono que nosotros fuimos los primeros en ocupar. ¿Cómo se llama? Stradivarius, gracias, Jorge. Perdón. Nosotros lo primero que pensamos es que efectivamente teníamos que crear un modelo de fábrica que nos satisfaciera, porque íbamos a hacer 3 y teníamos que entenderlo un poco. Entonces has comentado Koolhaas, Koolhaas está siempre, como ha escrito tanto, siempre hay alguna cosa que ha dicho que nos puede servir. Tiene un texto de los años 70 que habla de los no lugares, ¿no? Y dice, los edificios en los no lugares
no tienen referencias. Por tanto, su única referencia son ellos mismos o la geografía. Efectivamente, es decir, o se refieren, por ejemplo, los dos lugares generalmente generan grandes edificios. Los grandes edificios tienen unas fachadas que están tan lejos del centro que para nada tienen que ver con su interior. En todo caso, tendrán que ver con un exterior que no existe. Lo que sí que existe en el exterior es el sol. Por tanto, los edificios grandes en no lugares, dice Koolhaas, solo pueden construir sus fachadas a partir de su orientación. Eso dicho por Koolhaas, que es un señor tan moderno, me parece de lo más clásico que puede haber, porque efectivamente cualquier país del Ampurdá, si se va a hacer una casa, la fachada no la va a hacer en relación a cómo va a ser la cocina, la ventana la va a hacer en relación a cómo le da el sol. Y la ventana de la habitación, si le da a este, la va a hacer para que le entre el sol por el este. Por tanto, está claro que el exterior es el tema, ¿no? Y el otro gran tema de los polígonos o no lugares es que eso es algo que no existía en los grandes proyectos de, por ejemplo, la colonia Güell, pero que sí existe en la SEAT, son el movimiento de la gente y el movimiento de los vehículos y el aparcamiento de esos vehículos. Entonces, una cosa que para nosotros fue clave, que es decidir que no haríamos sótanos, porque es absurdo que un edificio colocado en un sitio tan amplio vaya a coger los coches y los vaya a meter debajo para luego, por tanto, excavar y hacer pantallas, para luego subir arriba, cuando resulta que los podía tener efectivamente fuera, pero no nos gustaba, o debajo si levantáramos el edificio. Por tanto, esta discusión, que sería esto, digamos, o dejamos los coches fuera aparcados como hacían en Martorell, en la SEAT o como hacía Tesla, o los metemos debajo, que es un coste, no solo un coste, también es lo más malamente medioambiental que se puede hacer, porque es coger una tierra que no sabes qué vas a hacer, la vas a tener que meter en otro sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Y meter todo un hormigón abajo, cortar los fluidos de agua, tener que desviarlos, o bien hacer un Le Corbusier, vamos, más barato no puede ser, es decir, hacer el edificio arriba. Por tanto, dar dos cotas que eso no ocurría hasta ahora en los polígonos, dar dos cotas, la cota de suelo, que es cota para los vehículos, y la cota de arriba, que es para la gente. Por tanto, fuera puedes poner árboles, si te deja el propietario, que a veces sí, a veces no. La otra cosa que te permite levantar el edificio es, en grandes edificios, ventilarlo desde el centro. Por tanto, no estar atento a las fachadas para ventilar el edificio, porque si es muy amplio, realmente este efecto solo se produce en algunos lados, sino agujerearlo del centro y hacer que desde abajo se produzca la ventilación natural del edificio, ¿no? O haciendo dos, que también es mucho más interesante, dejando una pieza en el centro, ¿no? La otra cosa que nos permite es, cosa que no sé si se habéis fijado, los polígonos industriales, las naves abaratan completamente el coste de la cubierta porque las instalaciones las ponen fuera. Hacen el clásico edificio de instalaciones colocado, vallado con una vallita y que se tiene que entrar y pone en peligro no tal, y luego toda una serie de conducciones que van hasta los edificios, para abaratar el coste de la cubierta. Nuestra premisa es, vamos a hacer las instalaciones sobre la cubierta, no solo las instalaciones, también el sistema de captación de energía solar. Y luego vamos a orientar el edificio de manera que esos edificios de Inditex son edificios donde la luz natural en algunas áreas es muy importante y en otras cero importante. Por ejemplo, ya lo veréis, están llenos de platós para hacer fotografías de las prendas o hacer fotografías de las disposiciones de las prendas en las tiendas, que deben ser absolutamente cerrados o realmente opacos. Y en cambio hay sitios donde las prendas se exponen en el suelo para poder ser revisadas, donde la luz natural es muy importante y la luz artificial muy poco. Es decir, aquella cosa que hacían las madres de ir a ver la luz, ir a ver la prenda, ¿no? Cuando te compras no sé qué, ir a verlo a la calle para que veas qué ocurre con la luz natural, ¿no? Por tanto,
nos parecía que orientar a norte esas partes donde la luz es muy importante estaba bien y dejarlas sin protección. Y, en cambio, a sur cerrar al máximo. Esto, básicamente, en las zonas de Cataluña. Cuando llegamos a Galicia, como decía él, los gallegos son muy complicados en eso de la alimentación y tal, ¿no? Entonces ya no es tan complicada la luz de sur, por ejemplo, en Galicia. Aún así, las protegimos más. ¿Vale? Se podía cerrar, pero se podía también matizar, ¿no? Y luego la planta, ¿no? Claro, estamos acostumbrados en piezas muy grandes que la planta, todo el mundo la planta libre como que le gusta mucho. Y entonces la planta libre, este es un ejemplo de planta libre, pues pones las cosas que puedes a un lado, ¿no? Los lavabos, y el resto, pues coge tu mesa y ponte por allí. Eso es lo contrario de lo que hoy en día es una industria como la textil, en el que los oficios distintos que ocupan el edificio deben estar colocados en lugares muy específicos, ¿no? Bueno, a partir de ahora os voy a enseñar los tres edificios comparativamente, no voy a explicar uno por uno, sino que los tres los voy enseñando. Esas serían las plantas de los tres y las secciones abajo de los tres, ¿no? En algún caso, lo más normal, lo más anormal es el caso de este de aquí, que se pedían tres plantas, porque Stradivarius era una firma que no era de Inditex, sino que la compraron, y entonces no tenían más fábricas que esta, la primera, por tanto preveían que crecería, por tanto hicieron tres plantas. Pero las demás, como Pull&Bear, que ya existía, o Massimo Dutti, que ya existía, de hecho lo que prefieren son una o dos plantas, no mucho más, ¿no? Las plantas, como veis, están ordenadas siempre al lado norte, piezas grandes, lo más grandes posibles, en algún caso con algún esfuerzo, porque solo había una planta haciendo una viga, los pilares son cada 10 metros, por tanto esta viga tiene 30 metros, ¿vale? Los pilares es una retícula de 10 por 10, 10 con algo por 10 con algo. Las alas, en este caso, eran mucho más grandes y eran de 20, una y otra aquí, y en ese caso de allí eran de 30, pero con dos pilares, 10, 10, 10. ¿Vale? Al otro lado, a los lados, en el centro, digamos, habría todo el sistema de escaleras, lavabos y pequeños despachos, esos son los tres, y a la derecha de todo, o sea, dando a sur, las piezas que deben cerrarse más, ¿no? Estos serían los parkings, abajo siempre. En algún caso, cuando hay un desnivel, por ejemplo, quedaba por un lado quedaba enterrado, pero los demás, al ser completamente plano, quedaba a nivel suelo. Esto es los accesos. Los accesos siempre tendrían el mismo esquema, que es un acceso con total altura de las plantas, si eran 2-2, si eran 3-3, y con un sistema de ascensores panorámicos y una escalera, digamos, monumental en cada uno de ellos. Siempre una escalera distinta, pero siempre una escalera muy significativa. Las ventilaciones centrales, los espacios a norte, los amplios para trabajar. Estas son las repercusiones de los núcleos, ¿no? Claro, cuanto más grande es, menos repercusión en núcleo hay, menos repercusión en fachada, etcétera, etcétera. Más económica la fachada también. Entonces, imágenes de Massimo Dutti, el parking. Claro, los parkings, si vas a hacer una entrada para que entre el presidente de la compañía, pero también, es decir, no puede ser un parking, un cutre parking. Hay que darle, bueno, podría ser un cutre parking, porque tampoco pasa nada, estamos todos acostumbrados a cutre parkings, ¿no? Pero simplemente había que tratarlo como una planta más, con la misma calidad. Entonces, bueno, pues es un buen suelo retrasado, una pintura de pilares y que los patios llegasen hasta abajo y permitiese que plantásemos abajo. La mayoría de ellos también con un cielo raso muy, no sé qué he tocado, con un cielo raso practicable, con iluminación. Esto es Massimo Dutti, como decía. Esto es Pull&Bear.
los mismos patios. Y este es el de Stradivarius, que tiene una planta encima que puedes meter en una plaza, entonces aquí tenía este lucernario, este es Stradivarius. Luego, los accesos, las escaleras, esa es la escalera de Massimo Dutti, que es una escalera que va girando sobre sí misma y sube las tres, o sea, planta baja y dos, que es esta. Esta es la escalera de Pull&Bear. Al ser un solo piso, nos permitía hacer una escalera falso Niemeyer, que subía, falso Niemeyer, porque las Niemeyer son mucho mejores, pero con una barandilla de vidrio, como si no lo tuviera, con una zanca muy delgada, etcétera, etcétera. Y esta es mucho más dramática, la de Stradivarius, una escalera que va subiendo en un espacio que además podía tener vegetación porque daba a un patio lateral. Esta es la fachada del patio este, ¿no? Los interiores, estos Massimo Dutti, con muchos pilares, que realmente a ellos no les molesta, me molestaba más a mí que a ellos. Igual que el cielo raso, yo quería cielo raso y a ellos les daba igual, luego no hemos puesto más cielo raso, realmente no lo necesitan, porque puedes poner las instalaciones vistas y al final es más económico y más interesante. Esto es Massimo Dutti, esta es Pull&Bear, con la estructura esta de 30 metros. Ese es el tipo de trabajo que se hace, es decir, las piezas que no son de ellos, las exponen en el suelo, las despiezan, las fotografían, etcétera, etcétera. Y esto es Stradivarius, yo creo. Los platós y las habitaciones centrales, que son para trabajar con los comerciales y que se interesan mucho de que sean abiertas, ¿no? Todo el material de carpintería lo hace el mismo carpintero que desde el inicio trabajaba para Amancio Ortega, es un carpintero gallego extraordinario que hace todos los muebles. El constructor es el mismo constructor de todos los edificios suyos, la carpintería metálica es la misma siempre, etcétera, etcétera. Además son artesanos de mucha calidad y de mucha sabiduría. Estas son las diferentes. Este es de Stradivarius. Y estas son las fachadas. La fachada norte de Massimo Dutti, toda vidriada. La fachada sur, muy cerrada, solo con unas pequeñas aberturas en lugar de costura, pero que dan a sur y por tanto casi quedan cerradas. Que son estas. Esto es Pull&Bear, la fachada de entrada, que es un oeste, creo. Esta es la fachada norte y la fachada esta es la oeste, exacto. Esta es la norte y esta es la sur, con las lamas horizontales. En este caso pusimos lamas horizontales a un lado y lamas verticales a otro, y recogidas por unos petos en la parte superior e inferior. Las instalaciones siempre más arriba, recogidas por una pieza que las envuelve. Y este es Stradivarius, la fachada norte, y estas son las fachadas este y oeste son. Vale. Después de trabajar para ellos en esos tres proyectos, y acabo, nos encargaron la joya de la corona, que es trabajar en Arteixo, que es donde tienen la sede central. Arteixo es un polígono industrial que está al lado de La Coruña, muy cerca, y que está muy consolidado. Entonces, es este polígono que tiene estos edificios y aquí tiene un espacio para seguir edificando estas piezas, ¿no? Este es el polígono existente y donde ellos tenían este aparcamiento y estas piezas de aquí querían construir una ampliación que consistía básicamente en unos comedores
para la empresa, un auditorio, un gimnasio y una ampliación de oficinas, ¿no? Yo creo que aquí fue la vez en que, de alguna manera, pensamos que este lugar, que era como nosotros, un no lugar, un polígono sin más dirección que una cartografía previa, etcétera, etcétera, nosotros lo podíamos convertir en algo parecido a un lugar más habitable. Y entonces lo que propusimos, o sea, la propuesta de ellos era esta, que es que sobre el parking preexistente trabajáramos, y esa es la medida del edificio que existía y el nuestro venía aquí, ya veréis que después se hizo más grande. Lo que propusimos fue construir los dos niveles de los que hablábamos antes, el nivel vehículos y el nivel peatones, realmente construido, porque el edificio es existente, evidentemente tenía necesidad de comunicarse con los nuevos edificios por algún lado. Entonces, como estaba desnivelado, ellos pensaban que bajarían a la calle, cruzarían esta calle que existe aquí y pasarían al otro lado y volverían a subir al edificio. Entonces nosotros les propusimos algo así, que es, en lugar de hacer esta operación, en lugar de hacer esta operación de salir, subir y encontrarte aquí el edificio, originar una cota a este punto y un paseo a lo largo de aquí, de manera que hubiese una cota que es esta, que es la cota peatonal, la cota para la gente de Inditex que va de un sitio a otro, y otra que es esta de aquí, que entras a los vehículos y entras a los almacenes que están en la parte baja. Eso por un lado. Y por otro lado, dividir esta longitud importante en piezas de un tamaño más equilibrado, ¿no? Que sería el comedor a este punto, unos patios, siempre con la idea de que las cosas ventilen por sí mismas muy bien, porque, por ejemplo, claro, ¿qué ocurre? Que en estas piezas de aquí ellos solo ventilan por las partes exteriores. Cuando nosotros, los edificios nuevos, siempre colocamos en el centro un sistema de aireación. En ese caso, la aireación la colocamos en otro sentido, ¿no? Y es esto de aquí. Y aquí salieron estas tres piezas, ¿no? Esta pieza es, bueno, aquí se ve más, ¿no? Ahora iré más rápido porque eso tiene menos. Esta pieza es el comedor, esta pieza es el auditorio, el gimnasio y unas oficinas nuevas, conectadas por una pasarela en este punto y otra pasarela a este punto, y por un paseo a esta cota de aquí. El comedor que se entraba por esta pasarela, lo que tenía era un patio de recepción, y luego tiene, el comedor, para entendernos, funciona como funcionaría un comedor de autopista, es decir, con una gran cocina, que es esta de aquí, y con un sistema de entrada, recogida de, vas por aquí, vas recogiendo tú la comida y sales por allí, y te instalas en esta pieza que está bien orientada aquí, o te instalas en esta y alrededor del patio. Este es el esquema del comedor. Este es el auditorio y el gimnasio que está abajo. Y esta es la zona de oficinas que está siguiendo aquí. Ese es el conjunto durante la construcción, ¿no veis? El paso, el paso este de aquí que relaciona con los comedores, la explanada cubierta por una pérgola, porque ya sabéis que en Galicia llueve día sí, día también, y la otra pasarela por la otra punta. Y luego, para la gente que esté, por lo que sea, caminando por aquí, hay un acceso a través de una escalera, a través de este talud, que es un talud, que veréis que es un talud verde. Este es el puente, y esas son las pasarelas. Este es el puente. Estos son los patios. Este es el comedor dando a la fachada que tiene más vistas. El comedor tiene un carácter un poco distinto del de oficinas, no es un carácter más trabajado, más, no sé cómo explicarlo,
más complejo, para dar un poco de complejidad a su interior, a pesar de que es un... O sea, el propietario insistió mucho que el comedor tenía que ser unitario, que no podía haber rincones donde la gente comiera separada de la otra gente, porque él come siempre allí. Entonces, tiene que ser un sitio donde hay una visión general. Aún así, hicimos alturas distintas, también suelos distintos para tener un poco de variedad y no fuera un comedor de instituto. Esta es la pasarela que da hacia el comedor, que está allí, y esta es la escalera lateral a la pasarela, ¿no? El patio. Esta es la pérgola que cubre el paso este que va de un lado a otro. Este es el vestíbulo del auditorio. El auditorio y los diferentes edificios. El aparcamiento, igualmente tratado como un lugar habitable, digamos, ¿no? Creo que estas deben ser las últimas imágenes y las instalaciones colocadas aquí. Muchas gracias.